Mientras vos y yo seguimos pensando si es de viejo o no utilizar el emoticón ese con la lagrimita, mientras seguimos pensando si van a volver los chupines a estar de moda, mientras eso está pasando hay una generación que se está burlando de nosotros. Sí, se está burlando de vos y de mí. Son la generación alfa. Y su humor va más o menos así. Mewin, Giat, Skibidi, Fanuntax. ¿No entendiste ni una palabra? Sí, de una. Yo tampoco. Pero sencillamente estamos viviendo y experimentando un terremoto sobre el humor, en donde lo que nosotros pensamos que es humor va a quedar para el museo y se viene una nueva manera y un nuevo sentido de el humor, de la risa, de lo cómico. La generación alfa nacidos después del 2010 no crecieron con la tecnología, nacieron dentro de la tecnología. Son la primera generación donde su vida entera va a estar documentada, transmitida y consumida en tiempo real. Su lenguaje cómico es el resultado de todo este caos, esta fragmentación de lo sin sentido, del postirónico, y nosotros dos estamos totalmente afuera de todo esto. El problema no es que nosotros no entendamos los chistes que tienen, sino que estamos viendo nacer una nueva generación de humor completamente diferente a lo que conocemos y es completamente postirónico, con reglas completamente nuevas. No se basa en la clásica preparación y remate del chiste. Se basa de capas y capas y capas de repetición, de scrolleo y repetición hasta el absurdo. Y lo más interesante es que esa falta de significado es el significado. Bueno, para eso vamos a hacer una pequeña visita al Museo del Humor. Arranquemos. La generación Y veía sketches, ¿okay? Le causaba gracia todo lo que tenía que ver con el armado de una historia exagerada, tan exagerada que al final del día era gracioso. Todo lo que hemos visto hasta que veían nuestros padres, que le hacían reír, esos sketches de Gasalla, de Franchella, y que era muy gracioso para ellos, de verdad. El chiste estaba en la narrativa. Yo me acuerdo cuando era chico que me hacían contar los chistes y el chiste tenía una historia y estaban todos los adultos y yo contando el chiste y yo estaba contando una historia, pero para ellos era sumamente gracioso, para mí no. Pero yo solo tenía que repetir la historia y ellos estaban todos riéndose. Ese era el rollo para ellos, el chiste de ellos era contar la historia. Después llegamos nosotros, los millennials. Los millennials, bueno, nosotros creamos más esa ironía, ¿no es cierto? En donde los profesores no entendían de qué nos reíamos, estamos riéndonos nosotros ahí en el curso y diciendo como, ay, no, solo él puede ser tan molesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nos reíamos, ¿no es cierto? Haciendo referencia al marco. Tiene que ver el contexto, lo gracioso es el contexto. Esto del contexto se generaba en un código compartido y era muy gracioso al punto que no te podías parar de reír. Me acuerdo en clase cómo me reía solo por una palabra que estuviera en ese contexto. Al punto tal que hicimos, los millennials son los creadores del stand-up, llevando todas estas normales historias o historias normales a un escenario, explicándolo ahí y eso... muy gracioso, ¿ok? Termina siendo muy gracioso para nosotros. Son observaciones de nosotros mismos y de la vida diaria, contada en como un producto. O sea, vos vas a escuchar a una persona hablar sobre lo que le pasó en su vida diaria y toda la ironía que puede representar eso, ¿ok? Y después llegaron los Zoomers, ¿ok? Los Zoomers, fueron más allá. Ellos son los post-irónicos y es la ironía de la ironía. Okay, se burlan de los millennials por el hecho que nos guste Harry Potter o nos guste tomar café de autor. Ellos son los creadores del conocido meme, son los expertos del meme. Se perfeccionaron esta post-ironía y la llevaron a otro nivel con los memes, la verdad. Son esas imágenes o videos sacados de contexto y que los hace sumamente graciosos. Pero capaz que para otra generación más arriba no sea tan gracioso. No sé si han visto esos videos en donde le muestran algo que es muy gracioso para una generación y otra generación como ¿qué carajo es esto? No se entiende. Llevaban estos contextos a lugares tan oscuros, tan tétricos, que vos no sabías si realmente era gracioso, era un chiste, o si era un pedido de ayuda. Y justo cuando pensábamos que el humor no podía ser más raro, aparecieron los alfa. Los alfa son esta generación muy, muy, muy joven, ¿okay? Que crearon algo gracioso que ni siquiera ellos saben explicar aún qué es. Pero podríamos definir esta comedia como algunos pilares definidos como el brain rot. ¿Okay? No sé si has escuchado este término, brain rot. Es un término que hace referencia a la pudrición cerebral. El brain rot es un motor creativo
y es una manera de explicar cómo es el hecho de consumir y consumir un montón de contenido, mucho contenido basura, entre comillas basura, pero digo de mala calidad, no de tan buena calidad. Todos videitos cortos y de baja calidad. Suena como algo negativo, pero se ha convertido en algo cultural. O sea, solamente pensé en el feed de TikTok, por ejemplo, o del YouTube Shorts. Todos ese scrolleo infinito de cosas que tienen no tanta alta calidad, pero el hecho de sencillamente estar consumiendo esa cantidad, esa infinidad de contenido, un torrente infinito de unos 15 segundos de duración de chistes entrelazados y sonidos repetitivos y repetitivos, oh, y todas esas frases pegajosas totalmente fuera de contexto. Lo que tiene el humor alfa es que no necesita una historia, vive el impacto inmediato. Se reconoce con solamente un sonido o una frase que ha sido repetida hasta el hartazgo. De hecho, el término Brain Rot gana un premio en la Universidad de Oxford como un término cultural en el 2024. Por lo tanto, esto demuestra su calidad cultural de todo este rollo, ¿ok? De verdad estamos frente a cultura. El humor es cultura. Nació como una preocupación, pero los más jóvenes la tomaron la usaron como algo cómico. Le están usando ahora como su propia cultura. Y este rollo del brain rot hace de caldo de cultivo para lo siguiente, que es el lenguaje absurdo. Y acá es donde el rollo se pone medio raro. El Skibidi Toilet o el Mewin o el Irilarilarila y ese de tum 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 sahur, ¿ok? Todos esos sonidos graciosos que son graciosos por el simplemente hecho de existir como sonido, o de lo familiar raro, exagerado. Por ejemplo, el Skibidi Toilet se trata de unas guerras de cabezas que salen de los inodoros y pelean entre sí. Es una combinación entre algo familiar y cotidiano con algo la locura, digamos, pero va más allá. Términos como bombardilo, cocodrilo, lirililarilá o tun 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 sakur son todos términos que nacen de la nada, no tienen significado en sí, y eso es lo que es gracioso para ellos, ¿okay? De hecho, si lo repetís mucho, capaz que hasta para vos también. Por eso el humor de ellos renuncia completamente a lo lógico. Y este humor es completamente contextual, es de 100% el contexto dentro de la internet, no en el mundo real. Por eso usan tanta tecnología como la IA y todas esas cosas que solamente se pueden dar en internet, digamos. Y después viene la exclusividad del sentido. La exclusividad del sentido hace referencia a que si para vos es gracioso, si vos tenés que preguntar qué significa, entonces ya no estás dentro del grupo de ese grupo cultural, ¿ok? Si vos, ¿qué es esto? ¿Por qué es gracioso? Y tenés que explicar el chiste, entonces ya estás afuera, no perteneces. Y no pertenecer tiene todo que ver con el hecho de que este humor crea una barrera y una identidad para los alfa, ¿ok? Yo soy yo y vos sos más viejo, o sos de otro grupo cultural o lo que sea. Y esa exclusividad tiene la intención de serlo y se hace tan raro para los otros porque tiene la intención de ser raro. Está diseñado para ser raro. Es un código que solo le pertenece a ellos, ¿ok? El Lirilarilá o el Mewin. El Mewin es más obvio, pero los otros tienen una historia ahí de explicar de la mandíbula. Pero lo otro del cocodrilo bombardilo, eso no tiene nada de sentido, ¿okay? Pero es gracioso para ellos y tiene todo que ver con un código de humor que solo ellos lo van a entender y tiene todo que ver con esa intención. Así como para nosotros, cuando éramos chicos, nos reíamos en clase y el profesor no entendía nada, o nuestros padres no entendían de qué mierda nos estamos riendo, o cómo puede ser que esto sea gracioso, ¿okay? Porque tiene ahí la intencionalidad y la creación de ese chiste, de ese humor, de que no lo entiendan. Solamente vos y tu amigo. Ese es el rollo. Además, los alfa, recordá que son los hijos de los millennials. Acordate también de que los millennials son una generación criada por pantallas, ¿ok? Muchos millennials fueron puestos frente a una pantalla de televisión viendo Alf y se criaron así durante toda la tarde viendo dibujitos animados. Entonces no es muy ilógico que estos niños del iPad vivan en ese y creen sus propios códigos de humor. Y por supuesto, al igual que yo experimentaba eso de chico, no es que me estoy burlando del profesor, ellos tampoco se están burlando de nosotros, los alfas. Es como no tienen esa intencionalidad mala, ¿okay? Se están riendo fuera de nosotros, en un lugar que nosotros no vamos a entender. Y sí, cada generación
va a pensar que la otra es rara. Y sí, tiene todo que ver con que el hecho es que estés creciendo y que el tiempo esté afuera tuyo, esté cambiando. Así que bueno, decime vos ahora, ¿cuál es la frase de la generación alfa que más rara te parece, la que menos entendés? Ponémelo acá abajo, así veo si también puedo hacer rapport con vos y ver cuál es de todas las más raras. Nos vemos en otro video. Bye.